día con todos. Nos encontramos nuevamente acá en el Q&A. Esta vez, o nuevamente Matías me ha pedido comedidamente que dirija este famoso Q&A. Tengo conocimiento que estamos más de 200 programas ininterrumpidos los días jueves. Entonces invitamos que nos sigan acompañando las personas que deseen conocer, entender o profundizar sus conocimientos sobre TOC. En los anuncios parroquiales, esta semana empezamos el módulo de proyectos en el diplomado que estamos llevando en conjunto con la Universidad Espíritu Santo acá en el Ecuador. Y ya pasamos la mitad del programa, entonces se han descubierto cosas muy interesantes y por ahora vamos con nuestro Q&A. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud, algún tema en el cual podemos empezar y con eso arrancamos la jornada. Bueno, a ver, yo tengo un tema que creo que es pequeño para conversar el día de hoy, pero que me resulta relevante porque revisando uno de los libros de teoría de las restricciones, encontraba que se mencionan restricciones políticas, ¿no? Eh, y bueno, algo que me interesa es aclarar si efectivamente cuando hablamos de cuestiones políticas estamos hablando de restricción o cuál es el término que correspondería asignarle. Bien, en ausencia de Matías, hoy sí podemos hablar libremente. Que sería una restricción, digamos. Sí, el otro día le digo yo a Matías, Matías, vamos bien, llevamos 2 episodios en los que no hemos estado en 2 orillas distintas, vamos mejorando, ¿sí? O nos estamos volviendo viejos que ya no nos importa. Bueno, este creo que es el episodio 202, Francisco, o sea, esto lleva historia. Eh, bueno, respecto de la pregunta que plantea Gustavo, eh, te voy a dar lo que yo pienso que es en el sentido de que a lo largo de la historia del TOC hubo mucha discusión estando vivo Eli Goldratt acerca de las restricciones de política, mal llamadas, decía él, restricciones de política. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando en su nomenclatura, digámoslo así. Entonces, inclusive ahora en la literatura uno encuentra de que hay restricciones físicas, restricciones de política, restricciones de recursos, restricciones no recuerdo, de tiempo. ¿Mm? Y todo eso, Goldratt decía, eso, eso no es cierto. O sea, y les voy a explicar. Él decía es, miren, a la restricción a la que yo me refiero en teoría de restricciones, es aquella cosa, hablaba así, aquella cosa que le impide al sistema lograr más unidades de la meta. Eso es la restricción. ¿Ya? Entonces, él decía, de ahí brincaba a los 5 pasos de enfoque, por supuesto, ¿sí? Identificar, explotar, subordinar, elevar y volver a uno, ¿sí? Entonces, el problema provenía, supongamos que él dice, asumamos que usted identificó que una política que usted estableció le está impidiendo lograr más unidades de la meta, ¿sí? Entonces, la pregunta que les voy a hacer para arrancar esta charla es, ¿en cuál de los 5 pasos creen ustedes que va a aparecer una restricción de política? En el 1, que es identificar, en el 2, que es explotar, en el 3, que es subordinar, en el 4, que es elevar, o en el 5, que es regresar a uno si se cambió la restricción o la restricción está en un nuevo lugar, ¿ya? Espero que esta definición les ayude porque esto duró mucho tiempo en la discusión de la comunidad
comunidad de TOC, la mal llamada secta en aquel entonces. Eh, pero tiene sentido. Eli Goldratt era una persona muy pragmática, muy de una definición así de chiquita y a partir de ahí él esperaba que uno entendiera todas las ramificaciones y normalmente no era así. Nosotros no andábamos a la velocidad que él andaba, entonces nos tomaba mucho más tiempo entender o digerir las nuevas cosas que iban surgiendo. Entonces, vuelvo a la pregunta que les hice. ¿En cuál de los 5 pasos creen ustedes que aparecía o surgía el tema de que había una restricción de política? Y política no en el juego de la política de los gobiernos, ¿sí? En el juego de la política de definir las reglas con las cuales los negocios operan. Por ejemplo, una política puede ser, nosotros no damos crédito. Eso es una política, ¿sí? O nosotros no tenemos inventarios distintos de nuestra bodega central. Eso es una política. O sea, es una forma de operar el negocio que fue definida bajo alguna circunstancia y quizás todas esas políticas provienen de mucho tiempo atrás, quizás, o algunas son muy nuevas, igual no hay un distingo ahí. Entonces, díganme ustedes, ¿en dónde consideran que salían a flote o se comenzaba a hablar de una restricción de política? Me parece que en el paso uno, uno puede quedar con que lo identifica, decir, bueno, esto puede estar limitando. Ahora, en este momento se me está haciendo el nudo cuando pienso en el paso 2 y en los que siguen. Y entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque fíjense, una, una política que fue invención de los dueños o de los equipos directivos está ahí porque ellos quieren que esté ahí, ¿sí? Porque protege alguna cosa que consideran esencial del negocio. Las políticas no son estúpidas, ¿sí? Nunca, nunca. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la necesidad se va desvirtuando, ¿sí? Por ejemplo, no damos crédito y resulta que en el mercado todos los competidores están dando crédito. Y uno puede seguir cerrado en que no voy a dar crédito. Está bien. Entonces debe tener algún diferenciador para que le compren sin dar crédito, ¿no es cierto? Y así como instauraron las políticas, el problema de fondo con las políticas es que no se ven, no son tangibles. Si uno no dice, oye, ¿y por qué estamos haciendo eso? No, porque es que don fulanito, el dueño del negocio, cuando creó el negocio, dijo que eso tenía que ser así. Y en mucho eso va de generación en generación, y como digo yo, degenerando en degenerando, ¿sí? Hasta que llega un momento en que no las ven, no se ven. Piensen en alguna política ustedes de sus compañías. No se ven, y peor aún, no están escritas la mayor parte de las veces no están escritas en ningún lado, para que uno pueda decir, ah, es que esto es el problema, ¿ya? Entonces, eso es una primera dificultad para identificar que esa cosa, para ponerle el término que usaba Eli Goldratt en el sentido de cualquier cosa, esa cosa nos está impidiendo lograr más unidades de la meta. ¿Es posible? Sí, sí, puede ser que haya una política muy restrictiva. Ejemplo de otra política, nosotros no vamos a vender fuera de la región circunvecina de donde estamos ubicados. Un ejemplo, ¿cierto? ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque en su momento no tenían el dinero o los sistemas de transporte o no querían salir de ahí, ¿sí? Pero resulta que los negocios en la medida que van creciendo, pues tienen que ir abarcando más geografías y a veces exportaciones, qué sé yo, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, para que vean cómo está todo relacionado, eh, supongamos que identificamos una política que nos impide lograr
tener más unidades de la meta. Asumámoslo, ¿sí? Que es posible que así sea, ¿sí? Entonces, viene el segundo paso de los 5 pasos. Y entonces ahí es donde la cosa se pone complicada, ¿sí? ¿Cómo exploto yo una política? ¿Sí? Ujú. Y ahí era donde Goldratt montaba en histeria pura y decía, eh, ¿qué? O sea, díganme ustedes, ¿cómo explotamos una política? Asumiendo que en el primer paso dijimos, esta política me restringe para lograr más unidades de la meta, ¿sí? Que ese es el hilo conductor, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Jorge, antes de tratar de dar algún tipo de respuesta, lo que se debería analizar es por qué yo decidí establecer una política. Es decir, pensemos, volvamos al ejemplo del crédito. Yo establezco mi política que no doy crédito. Ujú. Entonces, esa política está tan arraigada, obedece que en algún momento otorgar crédito me generó un riesgo, entonces establecí una política que lo que está haciendo es protegerme. Sí, Entonces, por eso entiendo que lo más complejo es entender qué es lo que estoy realmente protegiendo. sí, En esa línea de pensamiento dices, ok, yo estoy poniendo algo que me ayuda a proteger mi sistema, porque si yo otorgo crédito y no logro generar throughput objetivamente, es decir, no hago recuperación de cartera, ¿cómo yo puedo cambiar algo que me está protegiendo a mi sistema? claro, claro. Entonces, perfecto, Francisco, y tengan presente eso. Mucho, he oído con muchísima frecuencia, o es muy común oír hablar que la gente dice, es que las políticas son malas. Las políticas son los mecanismos de protección del sistema. ¿Que hay algunas malas? Sí, pero la esencia cuando establecen una política es proteger el sistema o alguna parte del sistema porque tiene un riesgo, porque es improcedente, porque es ilegal, por ejemplo, ¿sí? Con un amigo muy cercano, gerente de un negocio, le dije yo, ¿en qué negocio estás tú? Entonces me dijo, en el negocio de hacer dinero. Yo, a eso le falta el apellido, le dije yo. Dijo, ¿cómo así que el apellido, Jorge? Sí, porque uno puede hacer dinero de múltiples formas, inclusive de forma ilícita, ¿sí o no? Más Sí, dinero aún. Ya entendí. Entonces el apellido es hacer dinero de forma lícita. ¿Sí? Bien, y eso es una política, porque para los maleantes, esa no es la política es hacer dinero como sea, ¿ya? Entonces, retomo, todas las políticas tienen la intención de proteger alguna condición esencial del sistema o alguna parte que es muy importante que funcione adecuadamente. Piénsenlo, deme cada uno un ejemplo de políticas que ustedes mismos hayan establecido en los negocios o en su hogar o en su vida personal, porque todo está lleno de políticas, piensen. ¿No? Y repito, no, la mal llamada política del gobierno está mal nombrada, pero sí es lo que debería suceder. Piénsenlo. ¿Quién pone las reglas de cómo funciona el país? Debe ser la política. ¿Eh? Lo que pasa sí, es que la política se centró en otra cosa muy distinta, eh, que si bien cumple algunas cosas, las otras cosas se quedan por fuera. Por ejemplo, si uno fuera al estado de Utah, que es muy famoso en Estados Unidos por el manejo de TOC en sus temas financieros y demás,
uno encontraría que nunca, no me acuerdo de cuándo, hasta hoy han puesto nuevos impuestos. Entonces uno dice, ¿qué? Si lo natural es que los gobiernos dicen, pues nos está haciendo falta plata para hacer las nuevas oficinas, entonces, ¿qué hacemos? Más impuesto para poder construir eso, ¿ya? Es contrario a la empresa privada donde a usted le dicen, este es el marco de referencia, esta es la plata que usted tiene, ¿cómo va a hacer que ese sistema mejore? Que debería ser calcado hacia la parte de gobierno. Mucho de esto, creo yo, sin conocer de mucho, es lo que está trazando de hacer el presidente Milei en Argentina. Él no está pidiendo más plata para gastar, él se está yendo en la vía contraria. Esto tiene que volverse eficiente con la plata que nos llega de los impuestos que se tienen, ¿ya? Entonces, fíjense que son políticas, ¿sí? Él dice, no, yo no voy a pedir más impuestos. Ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora sí, denme ustedes ejemplos de políticas que tengan una connotación que pueden terminar restringiendo a los negocios para generar más. Voy a centrarme en negocios con ánimo de lucro, ¿sí? Porque los otros negocios tienen una particularidad que en algún momento les comento. Denme ejemplos. Interesante lo que traes, porque, a ver, entonces en este punto yo digo, pues, lo primero que dije, bueno, es difícil aplicar los 5 pasos de enfoque a las políticas, ¿no? Pero después también lo conecto con lo que dijo recién Pancho, donde uno entonces tiene que preguntarse si sigue teniendo sentido esta política el día de hoy, porque a lo mejor lo tuvo cuando se creó, pero no la tiene ya el día de hoy. Ahora supongamos que lo llevamos al terreno de una empresa y decimos, bueno, ok, esta empresa no se va a endeudar, se tiene que sostener con lo que genera de ingresos, ¿no? Entonces, identifico que hay una restricción, que es una política, ¿no? Eh, ¿Estaríamos en condiciones entonces de pasar al segundo paso y decidir cómo vamos a explotar esta política? Sí, bien. Me parece Ya vuelvo con tu ejemplo porque fíjate que voy a ir con las otras restricciones de política que los demás nos den y van a ver cuál es el elemento en común, ¿sí? Jorge, se me ocurre ahí un ejemplo que sucede mucho en el negocio farmacéutico. Ujú. Cuando el vendedor le obliga al dueño de farmacia a comprar volúmenes mínimos en un lote. Es decir, no te puedo vender lo que me estás pidiendo, este es mi lote de venta. Entonces yo te establezco cuánto tienes que comprar. No me importa cuánto tiempo te quede su inventario. Ujú. Porque el proceso del cash está en función a un tiempo, no la recuperación de cartera que tiene la farmacia, sino el tiempo que te doy de crédito. Ujú. Estoy lleno inventario para 2 meses, pero yo te doy un crédito de 30 días. Entonces la política de venta es, tienes que comprarme, este es el lote mínimo de compra que le establecen al dueño de la farmacia. Ok, voy a resaltar lo que dice Francisco, pongan cuidado. Una política, doy crédito a 30 días, ¿sí? ¿Sí la oyeron? La segunda es, yo le doy capacidad a usted de endeudarse en la posibilidad que usted tiene, no más de ahí. Segunda política. O sea, son dos cosas distintas. Una es el plazo del crédito y otra es el monto del crédito. Y ambas cosas son políticas, ¿sí? La tercera política que yo detecto en la charla de Francisco es, nosotros a los vendedores les pagamos por comisión, un ejemplo, ¿sí? Para que hagan eso que hacen. Tres políticas, ¿sí? No están mal, no son malas, en esencia no son malas. El problema es que bajo cierto contexto le impiden al negocio lograr progresar en el sentido de la meta. Cuando se establecieron las políticas, volvemos allá, tenían todo el sentido, ¿sí? O sea, seguramente estaban cortos de caja o qué sé yo, y entonces dijeron, vamos a pagarle a los vendedores para que trabajen, ¿sí? Porque la política de pagarle comisión a los vendedores, que es un tema que me apasiona a mí, es un demonio, porque
el supuesto de eso es que los vendedores, si no tienen un perro guardián ahí de dientes afilados, no van a hacer bien su trabajo. Entonces las comisiones les ponen un sueldo así de chiquito y el pedazo del pastel grande son las comisiones, pensando en que si usted no trabaja, no come. ¿Sí? Políticas, ¿no es cierto? Bien. En Pedrito, que está relación, muy callado hoy, o bueno, con, Daniel. con relación a ese tema, en el año 1997, no conozco las discusiones de Goldratt después de eso o con Goldratt, pero en el 97 escribió en Cadena Crítica, en el capítulo 11, lo que voy a citar a continuación. Ujú, Eh, Podemos identificar, dice, existen dos casos distintos. El primero es el caso que podemos identificar la restricción como física, como un cuello de botella, un tipo de recurso que no tiene suficiente capacidad para satisfacer la demanda. En ese caso, fortalecer el eslabón más débil significará ayudar al cuello de botella a producir más. Estamos clarísimos en eso. Pero más adelante sigue así. Pero no debemos pasar por alto otro caso. Cuando la restricción que hemos identificado como una política o directriz errónea. En este caso, fortalecer al eslabón más débil no puede interpretarse como ayudar a la política errónea a hacer más. ujú, Tenemos que cambiar la política. sí, O sea que en ese caso sencillamente saltamos, ¿no? de la, de la identificación y no pasamos por el resto de los pasos. ¿De acuerdo? bien, bien. A propósito, esta disyuntiva entre restricciones físicas y restricciones políticas causó muchas confusiones en la TOC. Sí, Todas las primeras publicaciones se concentraron en las restricciones físicas. O sea que eso está resuelto, ¿no? Y el sí, mismo Goldberg lo llamó restricciones de política, que claro, después en otra conversación, que si la llamó de otra manera, bueno, lo que quedó escrito es esto. Y entonces, sí, desde ese punto de vista, cuadra con ese concepto que tú traías a la discusión hace un momento, que es lo que, ¿no? Nos sí, dice esa aquello cosa. físicamente, lo que puede ser físico, puede ser de Exacto, política, exacto. Y ¿no? esa era la definición de Goldratt después de esto, porque él decía, ok, ok, yo eh, la embarré poniendo que habían restricciones de política, porque así fue. Me equivoqué, pero ya no me jodan más. ¿Sí? O sea, si no entienden que eso, sí, pero entonces, pero la discusión no dice que eso no te impida lograr más unidades de la meta. Ojo, lo que dice es, y voy a ir con Pedro antes de cerrar esta discusión. Pedro, tú dame una política, puede ser pequeña o muy grande que hayas visto en las empresas o en tu vida Ah, personal o en... sí, me han tocado varias, efectivamente. De las que recuerdo es definir que una empresa competía por costo y no por servicio. Política, Mm, firme. ajá. Definir Walmart. ¿Ah? Walmart. Walmart es costo, 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 costo. Costo. Sí, de hecho. Pero no, no era Walmart, era otra. Era Era otra. otra. Definir ¿Qué más? Bueno, las líneas de crédito por clientes. También era política, de acuerdo a su venta. Definir cómo se entregaban las órdenes, los pedidos. Que siempre se entrega completo, no hay entregas parciales. También Ajá, definiciones. En fin, ajá. se me ocurren varias. Sí, y así la lista es interminable, ¿no es cierto? Pero entonces voy a ir a centrarme en lo que trajo Daniel en términos de lo que está escrito de puño y letra de Gold, bueno, traducido, porque eso me imagino que es la versión de español, ¿sí? El tema de la política es que cuando uno dice, bueno, voy a ir al paso 2 de los 5 pasos, ¿qué significa eso? No, no puedo explotar una política,
Primero porque identifiqué que me está atascando el flujo de unidades de meta, que eso es la restricción. Atasca el flujo de unidades de meta, ¿sí? Por eso Eli Goldratt decía, cualquier cosa que nos impide lograr más unidades de la meta es la restricción. Y la restricción, como dicen los 5 pasos, siempre es transitoria, en el sentido de que si yo hago algo para superarla, probablemente la restricción posterior del sistema va a ser otra cosa, ¿sí? Y de nuevo, otra cosa. Solo que cuando yo encuentro que la política está restringiéndome unidades de la meta, yo salto de 1 a 5. Recuerden, y muy pertinente la charla de Henry Camp, en el dije, pues Daniel y Gustavo no estuvieron, pero lo que les voy a decir es, me encantó esa charla en el sentido de que estuvo hablando de los 5 pasos, pero él decía que eso no era un ciclo, y una persona muy cercana a Goldratt, como Henry Camp, y que ha escrito su libro de Throughput Economics, él decía que son brincos. O sea, yo puedo pasar 1, 2, 3 y regresar a 1, 1, 2 y regresar a 1, 1, 2, 3, 4 y regresar a 1. En el sentido de que cuando tengo centrado que la meta es lograr más unidades de la meta, yo para qué, o sea, si evidentemente voy en el paso de subordinación, pero me doy cuenta de que cambiando alguna cosa del sistema puedo lograr mucho más throughput, ¿sí? ¿Por qué me voy a esperar a elevar? No, cambio eso y algo particularmente interesante y cierto es, los primeros pasos tienen que hacerse sin inversión. O sea, porque es el sistema que me dieron para manejar. Eso después de que uno lo piensa resulta bastante obvio, ¿sí? O sea, en principio con lo que tiene, ¿qué más puede hacer? Que sería como explotar las habilidades del sistema mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso me encantó en el sentido de que claro, la ortodoxia, si se quiere, del TOC son los 5 pasos como un ciclo eterno, ¿sí? Y sí, se pueden, pero eso no quiere decir, en el caso de políticas, yo identifico la política, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Una política como que me restringe, repito, lograr más unidades de la meta del sistema. ¿Cuál es el siguiente paso? Entender por qué está esa política y el siguiente paso es ir a hablar con quien corresponda, ¿no? ¿Ok? Pero ahí no has resuelto nada. O sea, estás jugando verdaderamente al juego de la política. No, pero ya Goldratt lo dijo en la cita, cambiar la política y Sí, vuelve al paso sí, 1 y busca si hay otra restricción. simplemente es, y eso es lo que decía Goldratt. ¿Sabe qué? Identificó que la política lo restringe. Solo hay una cosa por hacer, cámbiela. Y cámbiela puede ser, elimínela o modifíquela. Ambas cosas, ¿sí? Porque es que la esencia de la política es la que te está limitando. En su momento, cuando se estableció, repito, todas tenían sentido, porque nosotros no somos estúpidos en los negocios, ¿sí? Establecemos reglas, políticas y controles que mantienen al sistema en un nivel de riesgo tolerable, ¿sí? Entonces eso es. Entonces simplemente es, si eso lo está restringiendo, cámbiela en el sentido de eliminarla o modificarla. ¿Sí? Por ejemplo, solo doy 30 días de crédito. ¿Por qué no 45? ¿Por qué no 120? Si eso le ayuda al sistema como un todo, ojo, no es mejorar un indicador chiquito allá, es mejorar la utilidad neta, el flujo de caja y el ROI. Esas tres, acuérdense que ese es el triunvirato de cosas que tenemos que lograr, que es la esencia de lo que el sistema está construido. Entonces, esa es la diferencia o no diferencia. Cuando identifico una política, simplemente la cambio y sigo con lo siguiente. ¿Dónde está la restricción? Otra política.
identifíquela y cámbiela, punto. Y así me la paso hasta de alguna forma depurar las cosas que son políticas que le impiden al sistema mejorar. Tarde que temprano va a saltar alguna cosa que le está restringiendo al sistema verdaderamente, o sea, distinta a una política, entiendan, ¿sí? Porque claro, en principio es muy común pensar que lo que restringe al sistema son las políticas. Por ejemplo, yo les pongo una muy común en el mundo. El modelo de manejo de inventarios es min-max. Eso es una política, ¿no es cierto? O sea, nuestro negocio se gobierna con min-max y tiene el punto de equilibrio y de todo ese mundo nebuloso. Y aparece TO6 y dice, pues es que no, o sea, hay una forma más simple y práctica de hacer eso, ¿ves? Resulta el consumo real a la mayor frecuencia posible. Punto. Ahí no necesita pronósticos, no necesita en distribución, ¿no es cierto? ¿Y qué tienen que hacer con el modelo de min-max? Chao. Pero una cosa decía Goldratt, que siempre era, entiendan que la política no está ahí por cuestiones estúpidas, ¿sí? Está ahí para proteger de la mejor forma que teníamos al dividir el sistema en subsistemas, es de la mejor forma que podemos operar ahora. Y eso fueron unas invenciones. Imagínense, ¿cuánto lleva min-max en el mercado? ¿Y cuántos más va a estar? Sí. Seguimos pensando que en ese sentido, por ejemplo, la política de buscar pronósticos más precisos para resolver ese tema, ¿cierto? Es la que nos tiene enredados. ¿Ya? Entonces, en el sentido ese es, identifíquela y cámbiela. Cámbiela como una regla global. Ese es el único apellido que uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Y acuérdense que siempre los óptimos locales que TOC establece están alineados con el óptimo global. Siempre todo. Eso es la condición sine qua non, ¿sí? Pero son óptimos locales. Porque el sistema se gobierna localmente, ¿ya? Entonces yo tengo que alinear las dos cosas. El objetivo del sistema con la modificación de la política o la eliminación. Pero eliminarla significa que tienes que establecer algo distinto, ¿sí? O simplemente a veces es esa política, chao, eso ya no más. Pero la pregunta es, ¿cuál es la nueva regla que va a quedar vigente? ¿No les parece sensato pensar así? Y si eso no era, entonces, ¿cuál sí es? ¿Sí? Sí, porque uno dice, ejemplo, eh, no vamos a continuar haciendo min-max, vamos a continuar administrando los buffers de inventario y vamos a resurtir con la mayor frecuencia posible. Esa es la nueva política, ¿no es cierto? Dejando de hacer esta. ¿Ya? Entonces, digamos, y hay una cosa que inclusive está en un video de internet dicho por Eli Schragenheim, que es uno de los eh, discípulos más cercanos y amigos de Eli Goldratt. Dice, Goldratt, no recuerdo el año, 2004, 2003 de pronto, dejó de hablar de las restricciones. O sea, no hablaba ya de eso. Y al final, días antes de partir, nos sale con el cuento de que la restricción a ultranza de las compañías es la atención gerencial. Y ahí sí uno dice, no,
ahora sí, nos corrieron la cerca 500 kilómetros, ¿sí? Como siempre sucedía con el conocimiento, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo así que la restricción es la tensión gerencial? ¿Sí? Por poner un... Entonces, eh, los retraigo un poquito en el ejercicio de cuál creen ustedes que es una o algunas políticas que están detrás de hacer que la atención gerencial sea la restricción a ultranza de los negocios. A ultranza, Goldras decía, porque haga lo que haga, finalmente lo que lo va a restringir a usted va a ser la atención gerencial. Porque si usted pasa por varios ciclos de resolver restricciones, tarde que temprano va a llegar al tema estratégico, ¿sí? O sea, ¿cuál es la estrategia del negocio? Y eso es la responsabilidad del equipo gerencial, principalmente del gerente general, ¿sí? Entonces, ¿qué políticas hay ahí que hacen que la atención gerencial sea una restricción? Tengo un par de cosas. No sé si esperar que te den respuesta de eso que estás preguntando. Démosle un espacio y seguimos el hilo conductor y si está relacionado con eso, pues hablas. ¿Listo? Claro, claro. A ver, Yo ya coticé, imagino que lo que tiene que ver tengo una duda y con es los óptimos locales, alrededor de que 40 está MB, continuamente porque creo que la generando vez pasada nos conflictos y las ruidos quitaron entre cuando áreas, normalmente tarde o iban más temprano cerca. termina desenfocando el propio gerente. Le coticé a un 8%, Otra cuestión ¿sí? tiene que ver Con respecto a con no 1690, empoderar a los mandos más barato. medios, ¿no? Finalmente, frente a todos estos conflictos, en algún momento es el gerente, el director, el que está en la máxima responsabilidad, quien tiene que dedicarle atención a esos temas, ¿no? Por citar algunos. Estás muteado, Jorge. ¿Con qué? Pedro, ¿tú tienes algún ejemplo de políticas que hacen que la atención gerencial sea la restricción? Sí. Le- Ujú. O sea, más que una política en específico, como mirando los gerentes generales en empresas más pequeñas, más que grandes, porque creo que las más pequeñas reflejan mejor el diario vivir de una compañía. Em, Tiene que estar en demasiadas cosas, como estar supervisando y finalmente, claro, muchas veces no tiene las políticas establecidas y para lograr contener, eh, porque esta brújula que te dice, la brújula financiera, ¿cierto? Que hablábamos hace un par de clases de atrás, es es súper útil decir ya, para allá voy y me desentiendo de lo demás y para allá voy, pero ese desentenderse no quiere decir de que no vayan a pasar cosas en las otras áreas. Eso sería súper, sería maravilloso, pero no es que ocurra. Entonces, de alguna manera, igual el gerente general tiene que ir poniendo o bloqueando, haciendo políticas o definiendo políticas para que, ok, calmemos un poquito las aguas acá, enfoquémoslo en lo importante, lo realmente importante. Bueno, ya lo menos importante ya veremos cómo lo resolvemos, pero por mientras, ¿de qué manera bloqueo tiempo? O sea, bloqueo mi tiempo para dedicarme a lo que realmente importa. Cuando uno le pregunta al gerente general, ¿cuántas cosas alcanzaste a hacer en el día? Así importante o las que él se quiere a trabajar. O sea, si logró trabajar en una o en dos, es como, oye, hoy día sí la hice. O sea, se dio por cumplido mi día, pero eso no ocurre generalmente. Generalmente está tapando diferentes incendios. Eso se Pero conoce como que vean micromanagement. que la plata Eso. ya Y la recibí. entonces, no es que sean estúpidos o necios, ¿sí? Lo que pasa es que Goldras lo define muy bien en el sentido de, mire, todas las cosas que requieren atención gerencial, ¿sí? Son mucho más grandes que la capacidad gerencial que se tiene para tener la atención.
O sea, la definición pura de una restricción, si ustedes lo miran, ¿sí? En el sentido de, ¿cuántas cosas tiene el gerente que responder en el día? 500. Ok, entonces es evidente que el tiempo que tiene no es suficiente para las 500 cosas. Sin embargo, mi lectura después, no solo de haber sido gerente general, sino de ver otros negocios, proviene de dos cosas principales. La política, para mi gusto, que más injerencia tiene en esto es que los programas de mejora continua están hechos para mejorar todo lo que se puede mejorar. ¿Sí? Y entonces, pues eso es una cantidad inédita de cosas o iniciativas que hay que arreglar, de las cuales de alguna forma, como dice Francisco, el micromanagement del gerente, él quiere estar enterado de todo. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene eso? Proviene de la evolución de las compañías, que el dueño creó su compañía y al principio eran él y su esposa y qué sé yo, y fue creciendo la compañía, entonces va incorporando más gente y a esa gente le dan responsabilidades, pero el dueño sigue pensando que él hace mejor las cosas que cualquier otro, ¿sí? Cosa natural, ¿ya? Y entonces va evolucionando así y va echando cada vez más cosas en su morral o en su mochila, hasta que llega un momento en el que él dice, se da cuenta, dice, no, esto no puede seguir así, y comienza a partir el sistema en silos, ¿sí? No obstante de partirlo en silos para poderlo administrar mejor, él sigue involucrado en todas las cosas. ¿Ya? Pero las cosas provienen de esa lógica de tenemos que mejorar todo lo que es susceptible de ser mejorado, que es el óptimo local en flagrancia. ¿Sí? Cuando esa pregunta se cambia por tenemos que mejorar la restricción del sistema, que es la que nos impide lograr mejores resultados, entonces ya, por eso Goldratt definió a TOC como enfoque. O sea, si usted se enfoca en eso, y ya deben estar hartos en el dije de oírnos decir, lo que tiene que hacer es enfocarse en la restricción del sistema y mejorar ahí. Las mejoras en otros lados no van a producir resultados. ¿Sí? Y entonces viene la discusión de resultados. No, pero es que nuestro proceso de contratación de gente ahora no se demora 3 semanas, sino una. Y eso nos va a traer más dinero. Claro, si la persona que traen es un vendedor, pues, pero en la esencia misma de contratar, eso no. Ustedes pueden ser ineficientes ahí. Quepa la barbaridad que les estoy diciendo, ¿sí? En los procesos que no son la restricción, ustedes pueden ser ineficientes, siempre y cuando no afecten la restricción. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema con la atención gerencial es cómo apoyamos para que tenga tiempo. En última, lo que le falta al gerente es tiempo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Pues, Pedro dio la clave. Queremos hacer que el gerente esté pendiente de las cosas que son relevantes para el sistema. De las otras cosas, alguien más tiene que ser el responsable de hacer que eso funcione. ¿Sí? Pero eso de que yo quiero estar enterado de todo, que a mí me sorprendía, ya teniendo conocimiento de TOC y siendo gerente, yo hacía 3 cosas fundamentales en el día. Y todo el mundo decía, pero a Jorge le llegamos con un problema de, mire, que los repuestos que... Y entonces se reían porque yo en mi oficina, en la parte de atrás de mi silla, coloqué un aviso mandado a imprimir así, un banner que decía, yo no hago nada que no me corresponda. Y mi subalterno se reía, decía, jefe, pero vaya, equivóquese,
aprenda. Sí, esta compañía, estando yo aquí, no lo va a despedir porque usted se equivoque, salvo que usted se haya equivocado de mala fe. Punto. Esa es la regla, la política. ¿Sí la ven? Váyase, aprenda y equivoque. ¿Por qué razón las personas, como dicen en Colombia, delegan de para arriba a los cargos superiores? Porque tienen un miedo pavoroso de equivocarse. ¿Sí? Y el gerente no se equivoca. Las equivocaciones del gerente siempre son muy costosas, siempre. ¿Sí? Pero entonces cuando ustedes les devuelven la pelota, y eso pues tiene mucho que ver en los procesos de pensamiento, Pedro, van a aprender lo que es la nube del subordinado. Cómo hacer para alinear la autoridad de la persona con la responsabilidad de la persona. Porque en esas desalineaciones es que los subalternos van a buscar a los jefes para que el jefe le decida. Porque él tiene la responsabilidad, pero no tiene la autoridad para tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Entonces, todo eso son políticas. Estamos en el paso 3, Jorge, ¿no? ¿Perdón? Estaríamos en el paso 3 del proceso de enfoque. Sí, pero el problema es cómo me subordino a una política que está mal. No, ya, estás muerto. O sea, uno, resuélvala. Sí, identifique que esta es la política mala, resuélvala y asegúrese de que instituya algo local que está alineado con el óptimo global. Eso es. ¿Sí? Modifique la anterior, elimínela, lo que tenga que hacer. Pero eso es, y siguiente, ¿ya? No hay forma de subordinarse a una política. Bueno, el sistema actual está subordinado a esa política que es mala. Piénsenlo. Hoy en día está subordinada. ¿Sí o Digo, no? pero a ver si yo te voy siendo claro. Estoy tratando de seguir el paso este, ¿no? Es decir, identificamos la atención gerencial como la última restricción, ¿Sí? ¿no? Decidimos que vamos a explotar esta restricción. Entonces, bueno, ¿cómo evitamos que se desperdicie esa atención gerencial? Exacto. Llegamos, vemos que hay una política que desperdicia atención gerencial y, como has dicho, o la modificamos o la eliminamos. Ajá. Sí, Sí, ya estamos entonces, ahí. en el caso de la atención gerencial, lo primero que hay que hacer, como decía Goldratt, es entender qué es lo que no hay que hacer. Eso es primero. Y entonces, en ese sentido, señor gerente, venga, ejemplo, que yo siempre lo retraigo que se sorprendían mis subalternos también, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, ¿sí? Que es un tema de seguridad social y seguridad industrial y todo esto. Y yo les decía, ok, hagan el comité. Me decían, usted tiene que estar en el comité. Dije, ¿quién dijo que yo tenía que estar ahí? Entonces les hago una pregunta ya a ustedes. ¿Ustedes quieren que yo esté ahí o que esté buscando nuevos negocios? ¿Ah? Entonces, pero a los gerentes les gusta ser los bomberos profesionales. ¿Sí? Porque claro, todo el mundo dice, uy, no, eso uno va donde el jefe y el jefe le encuentra la solución rapidito. Pero usted no está para resolver esos, como diría Goldratt, chopchicks, sino usted está es para resolver los problemas carnudos. ¿Cómo traigo más throughput? Esa es la pregunta diaria del gerente. ¿Cómo alineo la estrategia por la que vamos para que sea una empresa siempre próspera en el futuro? Esa es la dirección de la responsabilidad de la gerencia. No estar pensando que si el costo, que si compraron más servilletas o menos papel higiénico, ejemplos muy vulgares, pero es así. Pero díganme, miren, yo les compartí en el dije una experiencia con un CEO en 30 minutos que nos dio. Yo le pregunté, bueno, Jeff, y cuéntame tu agenda de ayer. ¿Cómo estuvo? Uy, muy ocupada. Ok.
Ahora una pregunta en esa dirección. ¿Cuántas de las cosas que hiciste ayer tienen que ver con la esencia del negocio de generar más dinero? La cara del tipo fue esta. Una, dos, ¿Y por qué estás involucrado en el resto de las cosas que cubrieron tu agenda? No, porque reunión, bueno, la otra maldición, reuniones, ¿no? Reunámonos para citar una nueva reunión porque no terminamos la reunión anterior. Bueno, eso es una maldición. Yo tengo, por política mía de asesoría, cuando yo entro y veo que las compañías están reunidas, lo primero que les digo es, tienen que dejar de reunirse. Mira, O sea, por política, déjame los últimos 5 minutos. adelante. Sí, porque es que como la política es que siempre me toca los últimos 5 minutos contados, Y entonces siempre la política es que te interrumpimos. está siguiendo la política que le dejó establecido, tú sabes quién. Amo Bueno, estas reuniones. Adelante. bueno, simplemente de lo último que se acaba de decir sobre el tiempo gerencial, ¿no? Que es la restricción de última instancia. Bueno, la manera de resolver ese problema es simplemente con una frase, estableciendo TOC, que es el mecanismo que elimina de forma más eficiente esa restricción. ¿Por qué vía? Por ejemplo, cuando eliminamos las multitareas, estamos eliminando una buena parte de la demanda de atención gerencial. Bien, porque va a haber menos paradas, ¿no? Y menos congestión durante el proceso, ya sea el proceso productivo o el proceso del proyecto. Otro es simplemente estableciendo políticas con TOC que elimina la frecuencia de consultas. Por ejemplo, cuando se maneja el inventario y el inventario en la manera de medirlo con el buffer está en su nivel amarillo, verde, rojo y eso establece automáticamente cuánto hay que pedir, cuándo hay que pedir, etcétera. Entonces ya no se necesita ahí que el gerente esté encima decidiendo qué pedir y cómo pedirlo. Bien. Por ejemplo, cosas como mediciones, cuando en proyecto eliminas que se mida la gente porque cumpla con las fechas, bien, entonces ya hay menos cosas que controlar, el gerente tiene menos cosas que controlar. En el ámbito del recurso humano, también la respuesta de TOC o la implementación de TOC disminuye la demanda de atención gerencial. Por ejemplo, cuando se habla de la armonía, ¿no? De los motores de la armonía o de la desarmonía, qué sé yo. Entonces, que la gente sepa qué se espera de ellos y en qué equipo está jugando, qué es lo que hace el defensa, si ellos son delanteros y qué se supone que debe hacer el medio o el portero. Eso también implica menos intervención, ¿verdad? En este caso del que dirige el equipo, ¿no? Del capitán del equipo o del entrenador, hay menos atención gerencial porque cada quien sabe qué hace y qué se espera de ellos. En cuanto a la parte de dotación y desarrollo de recursos humanos, entonces, si tienes una buena selección de personal y desarrollo, entrenamiento del recurso humano, vas a tener menos demanda de atención gerencial. Y entonces ese recurso restrictivo que es el tiempo y la atención gerencial, pues va a estar más libre para ocuparse de las cosas que realmente son importantes. Y otro elemento es la delegación, la capacidad de delegar, que también tiene que ver con la misma personalidad y la inclinación de ese gerente. Pero todos estos elementos de una u otra manera están contempladas en la implementación de teoría de las restricciones. Y si todos ellos están liberando tiempo del gerente, entonces podríamos simplificar diciendo que la implementación de teoría de las restricciones es la medida general más efectiva para liberar ese tiempo y por lo tanto para eliminar
¿verdad? O explotar, y hasta si se quiere subordinar a esa restricción que es la gerencia. Tenía otro par de cositas por ahí, pero bueno, esto es lo que se me ocurrió cuando estaba escuchando hablar de la atención gerencial como una restricción. Bien. Yo le añadiría a eso que dice Daniel que, pues por supuesto, si nosotros somos consultores de TOC, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues simplemente TOC y verá que eso resuelve todos sus problemas. Pero yo lo pondría en el término de cualquier cosa, cualquier programa que mantenga al gerente enfocado en hacer las pocas cosas que verdaderamente son su responsabilidad, es útil. O sea, sí, sin duda la multitarea que menciona Daniel es algo, el demonio, ¿sí? Estoy haciendo una cosa y brinco a hacer otra y en el día al final ninguna termina siendo terminada, ¿sí? Porque somos felices con el tema de proyectos ahora, en ese sentido específico, ¿cuántos proyectos de mejora abiertos hay en las compañías? Montones. Y ustedes ya, Pedro, ya vieron a lo que dijo Matías Fincher es, lo primero que hay que hacer es seleccionar los proyectos que más resultado dan en términos del negocio, no de las capacidades técnicas ni de las capacidades administrativas. En términos del negocio, ¿cuáles son los 2, 3 proyectos que están alineados con eso? Esos son los 3 que vamos a hacer. El resto esperan. Sí, o sea, eso es, piénsenlo, está en la dirección de darle más tiempo al gerente en su capacidad de hacer lo que verdaderamente tiene que hacer. Rami Goldratt usa una diapositiva que entre otras la vi en estos días también, en una conferencia que dio en Sao Paulo, que dice que Steve Jobs decía que innovar es decirle que no a 10.000 cosas. Eso es lo que es liberar el tiempo de la gerencia, ¿sí? Decirle que no a múltiples cosas que alguien más puede hacer. La pregunta es si usted es un especialista, ¿sí? Y cierro con esto, es también en la charla que nos dio Henry Camp en el DIGE, ustedes vieron que la forma en la aviación, en la industria aeronáutica, la restricción ahora es el mecánico de los motores, ¿sí? Y la propuesta de él de cambiar las políticas es, ese señor va a estar amarrado al motor, él no va a ir a buscar herramientas, él no va a ir a traer repuestos, él no va a ir a conseguir nada, todo se lo tienen que traer a él ahí, porque él es la restricción, el tiempo de él es la restricción. Eso en el sentido gerencial es, miren, cada día más son menos populares los asistentes de los directores generales. Eso es fundamental para hacer que el gerente general pueda explotar su tiempo. Imagínense ustedes un gerente general escribiendo una carta para el próximo congreso porque le pidieron, no, eso se lo escribe a alguien. Él no, su tiempo tiene que estar en generar throughput. Mire, No sé tengo, si es claro en eso bueno, Daniel, nos hemos pasado 3 minutos, sí, pero cierra. un minuto solamente porque si queda para otra sesión, quedaría fuera de contexto. Cuando se habló de la posibilidad de pasar del paso 2 al 1 o del 3 a 1 al 1, se me ocurrió un ejemplo que escribí aquí rápidamente. Supongamos por un momento que tenemos que la restricción tiene una capacidad de 100. El recurso con capacidad restringida que le sigue en capacidad tiene una capacidad de 130. Identifico la restricción y la exploto. Cambio el horario. Antes trabajaba 8 horas porque a mediodía descansaba 2. Ahora, al cambiar el horario para que no se sumen los operarios, ahora trabajo 10. Eso significa 25% más de producción, pero es que adicionalmente puse el control de calidad antes de ese recurso y eso hace que
aumente la producción de productos conformes en un 10%, pero adicionalmente, como se cometían errores, se identificaron los errores, se pone un pocayoque en esa posición, esa restricción, y eso aumenta la producción en un 5%, y todo eso es independiente, es acumulativo, de tal manera que cuando al 100 le sumamos 25%, a eso un 10% y eso un 5% más, llegamos a 144. La segunda, el recurso de capacidad restringida que le seguía era 130, o sea que solamente con estas tres cosas que se hizo para explotar la restricción, su capacidad llegó a 144 y ahora el otro recurso de 130 es el que pasa a ser la restricción. Ya ahí no tengo que ir a explotación, ya simplemente del paso 2 puedo pasar al paso 1 y identifico que el nuevo recurso, la nueva restricción es el que antes era de 130, cuando inicialmente mi capacidad era 100 de 100. Pero supongamos por un momento que ese segundo recurso no tiene una capacidad de 130, sino de 150. Cuando llegué a 144, todavía esa es la restricción. Voy entonces a la explotación. Pongo a todo el mundo a trabajar en función de esa restricción y aumenta su producción en 10%, ¿no? Ahora estamos hablando de casi 159, 160 de producción, ¿bien? Y entonces 160 es más que la capacidad de 150 que tiene el recurso con restricción de capacidad que le sigue en capacidad. De tal manera que ya con el tercer paso ya superé, ¿verdad? A ese segundo recurso que se erige ahora como restricción y no necesito ir a la cuarta y a la quinta, voy directo a la 1. Entonces estamos dando aquí rápidamente dos ejemplos de cómo puedo saltar y en qué caso puedo saltar del 2 al 3 o del 2 al 1 o del 3 al 1 y que no es necesario seguir todos los procesos, todo el proceso de los 5 pasos en todos los casos. Eso era lo que quería decirle y que no podía dejarlo para otro día porque es un ejemplo de algo que se dijo, que se afirmó. Pero como yo las cosas prefiero verlas más claritas que aceptar las afirmaciones, entonces quería darles esos numeritos. Está bien. Entonces, Gracias. quiero cerrar con el comentario que dije en un principio. Daniel hace una preguntita así y miren. Correcto. Todas las cosas en torno al conocimiento tienen esa característica. Uno cree que la duda es chiquita, pero detrás la esencia es mucho más grande que la pregunta misma. Entonces, con eso, Francisco, si quieres cerrar. Gracias, Jorge. Gracias a todos los, como diría Matías, de los contertulios de siempre. Nos veremos el próximo jueves a la misma hora, mismo canal. Un excelente Gracias fin por de la semana. reunión. Disfruten. Abrazos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.